Bendiciones, gloria a Dios. Bueno, vamos a ir rápidamente a Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Vamos a estar hablando de un tema muy importante. Get a little bit more monitor on the stage, and actually we Vamos a estar comenzando una clase maestra este martes acerca de las profecías de los últimos días. Esa va a ser parte número 1 y luego creo que en 2 semanas o algo así vamos a tener parte número 2. Hoy vamos a estar tocando sobre este tema que muchas veces no se habla porque es bastante complicado y delicado, pero creo que con lo que está pasando hoy día y con tanta pregunta que la gente tiene, es súper importante que tengamos un buen entender de lo que dice la palabra de Dios y de lo que hemos de esperar. Y qué es qué, ¿verdad? Porque muchos dicen, pero tenemos que tener, la palabra de Dios nos advierte que tengamos cuidado, porque vendrán muchos falsos profetas en los últimos días. Y harán milagros y prodigios, pero no son de Dios. Es una cosa que es muy importante. Bueno, le animo, muchos no han estado viniendo físicamente, le animo, por favor, que vengan el martes a las 7 de la noche. Y esa es la parte 1, y vamos a tener, porque no es imposible cubrir todo el material en una clase. Vamos a tener que tener 2 clases, pero la primera, le garantizo que va a ser muy interesante, ¿verdad? Pero hoy vamos a darle un saborcito, vamos a morder un poquito en el tema y, bueno, dejar que el Espíritu Santo nos hable. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Ahora, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, vamos a estar con Él otra vez. Les rogamos, hermanos, que número 1, no sean movidos fácilmente de su modo de pensar, no sean movidos fácilmente de su manera de pensar. Tenemos que estar anclados en la fe. Ni sean, número 2, alarmados, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra. O sea, falsos profetas, gentes que cogen la palabra de Dios y la tuercen, ¿verdad? Dándole un sentido a lo que dijo el apóstol Pablo, fuera de lo que el Espíritu Santo quiere que nosotros entendamos, que es lo que se está diciendo en la palabra del Señor. Como que ya hubiera llegado el día del Señor. Eso es un tema. Si tienen una Biblia física, deben de subrayar el día del Señor. El día del Señor es muy importante. Nadie los engañe de ninguna manera, porque quieren engañarnos. Porque esto no sucederá sin que venga primero la apostasía. Si están, subraye la apostasía. Y se manifieste el hombre de iniquidad, el hijo de perdición. Amén. Oremos. Amantísimo Dios, venimos delante de ti en esta mañana, dándote las gracias por el movimiento de tu Espíritu Santo en esta congregación, en nuestras vidas. Espíritu Santo, continúa moviéndote hoy, Señor, en los corazones de los que están aquí adorando, bendiciendo tu santo y bendito nombre. Aclara nuestra mente, Señor. Abre nuestro corazón para poder recibir lo que el Espíritu nos quiera dar hoy, Señor. Aquí hay sanidad en el nombre de Jesús. Hay liberación en el nombre de Jesús. Hay bendición. Señor, no deje que nosotros impidamos, Señor. Seamos una piedra de tropiezo a lo que tú quieras hacer en y a través de nuestras vidas. Obra, Espíritu Santo, háblanos, tus siervos te oyen, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, amados. Estaba hablando con un joven que ha comenzado a venir a Hope Center. Se ha sentido atraído a Jesús, saliendo de un trasfondo hindú.
Y eso en sí es interesante, pero lo que me llamó la atención en la conversación que estaba teniendo con ese joven fue que no pudo evitar ver, él me dijo que no pudo evitar ver los paralelismos entre lo que estaba sucediendo alrededor de él y la profecía bíblica con respecto a cosas como el surgimiento de un anticristo, referido en nuestro pasaje clave de hoy como el hombre de iniquidad, traducido de la palabra anomía en griego, que significa desobediencia o simplemente pecado, ¿verdad? Hombre de pecado. Las Escrituras desarrollan una serie de pensamientos teológicos, amados, con respecto al surgimiento, no solamente de un personaje, pero un espíritu del anticristo. Un espíritu, un ambiente de anticristo. Juan el apóstol lo describe durante el primer siglo de esta manera. En 1 de Juan capítulo 4, versículo 3. Nos dice, y todo espíritu que no confiesa a Jesús no procede de Dios. Amén. Mire a su vecino y dígale, esto es de Cristo. Ahí es a donde comienza el problema. ¿Verdad? Con los demonios, los principados. Amén. Del cual han oído que había de venir y que ahora ya está en el mundo. Este es el espíritu del anticristo, del cual han oído que había de venir y que ahora, o ahorita, depende de qué país viene, en este momento, ya está en el mundo. ¿Verdad? Ese sistema apóstata, descrito aquí como el espíritu del anticristo, podemos obviamente ver que ha existido durante muchos siglos, teniendo sus raíces en la Babilonia literal. Es interesante que un país como Babilonia, un reinado babilónico, sería metafóricamente representando lo que no es de Dios, lo que está opuesto a Dios, lo que es rebeldía a lo que viene o proviene de Dios. Apocalipsis 13 desarrolla la personalidad de un anticristo específico, identificado allí como la bestia. Cuando leemos ese pasaje aprendemos que el dragón, que también es identificado en el libro de Apocalipsis, capítulo 12, en el capítulo previo, versículo 9, ¿verdad? El dragón o Satanás es la fuente directa del poder del anticristo. El anticristo sobrevive una herida mortal en la cabeza, que es el acto que lo encamina en un proceso a donde dice que el mundo, ¿verdad? Viene a adorarlo como Dios. Seguimos leyendo que Satanás entonces le da su autoridad o su poder al anticristo, quien a la vez pronuncia palabras arrogantes, declaraciones arrogantes y blasfemas contra Dios, contra el nombre de Dios, contra su tabernáculo, contra su cuerpo, la iglesia, así como contra los que en ese momento ya estaban en el cielo. Continúa así, habiendo recibido el poder de actuar y hacer lo que le plazca. Eso es lo que dice la palabra de Dios, que el anticristo va a hacer lo que le da la gana durante unos 3 años y medio. Apocalipsis 13:7 es particularmente perturbador. Si van a sus Biblias, lee así. Y le fue permitido, hablando del anticristo, hacer guerra contra los santos y vencerlos. Voy a repetir eso por si acaso no me oyeron. Y le fue permitido al anticristo hacer guerra contra los santos, los creyentes, los seguidores de Jesús, y vencerlos.
Saber esto, reconocer esto, obviamente es sumamente importante. Porque en un momento dado, no parecerá que la iglesia de Jesucristo está ganando. ¿Por qué? Porque realmente está perdiendo. La Biblia continúa diciendo, también le fue dado poder sobre toda raza y pueblo y lengua y nación. Repito, le fue dado poder sobre toda raza, pueblo y lengua y nación, y le adorarán todos los habitantes sobre la tierra. Les adorará todos los habitantes sobre la tierra. Le quiero decir que eso no tiene que ver con los Estados Unidos solamente. Ese asunto de COVID-19, ¿verdad? Es un asunto a nivel mundial. Y vemos países a través del mundo entero comenzando a comportarse de cierta manera, ¿verdad? Comenzando a juntarse, a planear juntos, a establecer una lógica, un razonamiento, un sistema a nivel mundial. Amados, esto es sumamente necesario si se va a cumplir la profecía bíblica. Para el creyente que realmente está basado, tiene una base, sus fundamentos en la palabra de Dios, debe de estar al tanto de los tiempos, de lo que está sucediendo y lo que ha de suceder. ¿Para qué? Para que no nos sorprendamos. Él no nos dijo eso para que nos tengamos miedo, para que nos escondamos. No. Es para que el pueblo de Dios no sea ignorante de las artimañas, de los planes del enemigo. Amados, para ganar una guerra, se tiene que reconocer la mentalidad y el pensamiento del enemigo. Mientras mejor lo conoces, mejor es el porcentaje de éxito en su ataque. Tenemos, amados, eso es una cosa que no se revela a nivel humano, sino que tenemos que estar abiertos al liderazgo del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo en la vida del cristiano no es opcional. ¿Alguien si me puede ver la temperatura aquí? Que yo no sé, me estoy quemando un poquito aquí. Está caluroso, La semana pasada me estaba congelado, ahora creo que estoy en ese cambio de vida, amados. Estoy mirándole a muchas aquí y estoy como que compadeciendo. Creo que el Señor me está, ¿verdad?, haciendo más sensible a lo que están pasando. Gloria a Dios. Pero es interesante que aquí dice, y le adorarán todos los habitantes sobre la tierra. Esto, cuando uno lee como creyente, es como que se asusta, como que todos, ¿verdad? Pero Juan luego define con más cuidado lo que se quiere decir con todos los habitantes de la tierra. El término todos aquí específicamente significa, entonces seguimos la lectura, todos cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida. O sea, si tu nombre no está escrito en el libro de la vida, te vas a estar inclinando y adorando a la bestia. Pero si tu nombre está escrito en el libro de la vida, no lo vas a estar haciendo. ¿Por qué? Porque eres siervo del Dios viviente. Eres hijo o hija de Dios. Los inconversos son los que se postrarán y adorarán a la bestia o al anticristo. La Biblia luego presenta una segunda bestia, comenzando en Apocalipsis 13:11, quien según las Escrituras obligará a todos, repito, obligará a todos los habitantes de la tierra a adorar al anticristo. Eso es una religión a nivel mundial. Le quiero decir algo de acuerdo a la Corte Suprema de los Estados Unidos. Cuando se habla de religión, no tener religión es una religión. El secularismo, legalmente, aquí en los Estados Unidos, es una religión.
Así que si una persona tiene un derecho como una persona religiosa, una persona no religiosa, un ateo, vamos a decir, tiene que tener el mismo derecho. En ese caso sería de conciencia. Es importante que lo sepa, porque si ustedes no se alivien al decir, bueno, no se está adorando un Changó, no vemos que hay un Dios específico. Le voy a decir que no tiene que haber un Dios específico. Porque de acuerdo a la palabra de Dios, aunque estamos adorando a la bestia, aunque estamos, ¿verdad?, inclinándonos, ¿verdad?, ante el anticristo, realmente el Dios de nosotros va a ser nosotros mismos. Por eso que hablamos el número de la bestia. ¿Es qué? Y el número 6 significa ¿qué? ¿A qué se refiere? Al hombre. Al hombre, al ser humano. Es importante. ¿Y qué tenemos? ¿Tenemos un 6 o 3 6? Padre, Hijo, Espíritu Santo. 6, 6, 6. El número de la bestia. Dice la Biblia nos explica que Él atrae a la gente a realizar milagros en la presencia del anticristo, incluso hacer que caiga fuego del cielo como Elías. Y también que la imagen del anticristo hable físicamente. Es interesante, no se dice si la imagen es una estatua, un pasaje, una obra de arte fino, no sé, pero la imagen hablará físicamente. Entonces la Biblia nos da este dato. Apocalipsis 13:16. Si tienen una Biblia, por favor, vayan a la Biblia y tengan un lápiz consigo, un bolígrafo, un highlighter. Porque típicamente no oyen este tema. Y si lo están oyendo hoy, creo que es importante que anoten lo que se está diciendo. Dice, y ella hace que a todos los pequeños y a grandes, a ricos y a pobres, a libres y a esclavos, se les ponga una marca en la mano derecha o en la frente, y que nadie pueda comprar ni vender, sino el que tenga la marca, es decir, el nombre de la bestia o el número de su nombre. Lo que se está diciendo aquí es que el comercio, ¿verdad?, asuntos económicos, financieros, serán controlados a través de esta bestia, de este anticristo, de este sistema satánico que se empoderará de la tierra en total. Esta última profecía fue de particular relevancia para el joven con el cual estaba hablando, a la luz de las recientes acciones de nuestro gobierno que apoya la presión económica opresiva de empresas y escuelas sobre cualquier persona en este país que se niegue a someterse a los requisitos impuestos por el gobierno a través de esos agentes comerciales. Le quiero decir algo, porque una empresa te haga que haga algo, ¿verdad?, que es recomendado por el gobierno, es una manera del gobierno controlarte sin controlarte directamente. ¿Me entiende? Y por eso es que muchos de esos casos van a llegar a la Corte Suprema. Porque lo que estamos diciendo es que el gobierno está controlando, simplemente no lo está haciendo directamente. Usted dice, bueno, ¿cómo se puede comprobar? Bueno, podemos usar las leyes de crimen. Usted no tiene que meterle un tiro a una persona. Puede emplear a una persona que le meta el tiro, ¿verdad? Puede razonar o influenciar a una persona con ciertas promesas si hacen lo que tú quieres que ellos hagan. Ese es el concepto legal de agencia. De agencia. Y eso es lo que estamos viendo. Y ese muchacho que viene está saliendo del hinduismo, es un muchacho muy inteligente que va a una escuela aquí, en NYU.
Y él estaba leyendo la palabra de Dios simplemente como un artículo, como un libro que es importante al oeste. Y al leer la Biblia se dio cuenta, fíjese, él se dio cuenta de que hay cosas están aquí muy similar a lo que se está diciendo en la palabra del Señor. He sido contactado por varios cristianos que están buscando una solución, alguna forma de salirse de este pleito en cual se encuentran cuando no quieren, ¿verdad?, tirarse el tiro o los tiros y no pueden encontrar manera de hacerlo legalmente. Si usted está en esa situación, por favor póngase en contacto conmigo personalmente. Amén. Y le ayudaré sin cargo para tratar de poder pelear esta pelea a nivel legal. 1 Timoteo 4, versículo 1 y 2 dice, pero el Espíritu dice claramente, que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe. Se apartarán de la fe. Este término en griego es apostasía. Prestando atención a espíritus engañosos y doctrinas de demonios. A espíritus engañosos. Queremos añadir una palabra aquí que no se tiene en el Casiodoro de Reina ni en el Reina Valera, pero que es implicado en el lenguaje original. Dice atención a espíritus engañosos y seductores. Si están en su palabra, añádele la palabra seductores, porque es sumamente importante. Y a doctrina de demonios. Con hipocresía hablarán mentira. Fíjense, mentira, teniendo cauterizada la conciencia. Estos son gente sin brújula moral. Gente que no tiene brújula moral. Se presentan que lo tienen, pero realmente no lo tienen. Son falsos profetas, falsos maestros que están enseñando o mal enseñando, mal presentando la palabra de Dios. ¿Para qué? Para engañarnos. Claramente vemos que en los últimos días, muchos que al principio creyeron en Cristo. Ahora, eso es un punto importante, porque cuando se habla de cristianos en términos de los últimos tiempos, tenemos que tener cuidado, porque puede ser una de dos sabores. O es una persona que realmente es un creyente y estaba realmente siguiendo a Jesús, era genuinamente un discípulo de Cristo. O puede que sea una persona que se engañó a sí mismo. O sea que pensaba que era un siguiente, o quizás se nombraba como siguiente, o quizás se comportaba como siguiente de Jesús, o quizás era el miembro de la iglesia, o un pastor de una iglesia, pero sin embargo no estaba conectado, no tenía ninguna conexión con Dios y el Espíritu Santo. José me dice, ¿cómo eso es posible? Obviamente es posible cuando viene esa persona a Jesús y le habla y él le dice, aparte de mí, nunca te conocí. En tu nombre hice esto, en tu nombre hice lo otro. Jesús dice, yo no sé quién tú eres. ¿Quién eres tú? Muchos que en el principio creyeron en Cristo, lo siguieron, se apartarán o abandonarán la fe. La palabra griega para esta frase es la palabra afistemi, de cual obtenemos la palabra, obviamente, apostasía. La fe se representa como el escudo o la parte más importante de nuestra armadura espiritual. Es importante. La gente se están apartando ¿de qué? De la fe. Pero es importante, y muchos de nosotros hemos enseñado esta lección a los niños en la escuela dominical. Lo que es, recuerda, la armadura del Espíritu. Tenemos muñequitos y dibujos y tenemos cosas que ponemos ahí para enseñarle, ¿verdad?
helmet, casco, ¿verdad? De salvación, los pies amarrados con la preparación del evangelio, ¿verdad? Pero ¿qué dice? El escudo es la armadura espiritual más importante. Y es obvio que esa sería la parte de nuestra armadura que Satanás quiere que comprometemos. Pablo nos dice en Efesios 6:16, Pablo nos dice, y sobre todo, da una lista, pero entonces dice, y sobre todo, ármense con el escudo de la fe, con que podrán apagar todos los dardos del fuego del maligno. Pablo aquí se refería al escudo romano de cuerpo completo. Es como una puerta que protegía al soldado de la cabeza a los pies. Y de acuerdo a cómo se usaba, si se empachaba ese escudo con agua antes de la batalla, ¿verdad? Cuando los dardos venían, cuando las flechas venían y le daban al escudo, ¿verdad? Se le iba el fuego, se le apagaba el fuego. Amén. Nuestro escudo es nuestra fe, ¿verdad? Que está empachada con el agua. El agua en la Biblia representa la palabra de Dios. Y no importa lo que el diablo te tire, qué flecha encendida te tire, cuando impacta el escudo de tu fe, empachada, completamente mojada con la preparación de la palabra de Dios, no hay flecha, no hay arma contra ti que pueda vencer. Pero sin fe, las flechas atraviesan y hieren o matan al creyente. Y vemos aquí que muchos de los creyentes de los últimos días dejarán sus escudos y como resultado serán heridos. Y voy a como que decir eso de otra manera, se sentirán ofendidos. En el mensaje ofendido que prediqué el año pasado, expliqué el problema espiritual con el grupo Black Lives Matter. Y dije esto. Ahora vivimos en una era de ofensa, incluso la iglesia. Todo el mundo, en todas partes, se ofenden permanentemente por todo el tiempo. La victimización se ha vuelto viral. Ser fácilmente ofendido ya no es visto como una debilidad de carácter, sino que ahora es un derecho constitucional. Tenemos el derecho de ser ofendidos. ¿Que no estás ofendido? Me ofende que no estás ofendido. Todo el mundo está ofendido. Los hombres están ofendidos, las mujeres están ofendidas, los milenarios están ofendidos, los baby boomers están ofendidos. Los demócratas están ofendidos, los republicanos están ofendidos, los afroamericanos están ofendidos, los blancos están ofendidos. Todo el mundo está ofendido. Vivimos en una cultura de ofensa. Me han ofendido recientemente los ataques a la iglesia como pastor y abogado, pero me consuelo con la soberanía de Dios y sus advertencias en las Escrituras. Sabemos que llegaría ese momento. En Mateo 24, los discípulos le piden a Jesús que les dé las señales que preceden su venida al fin de la era. Jesús responde advirtiéndoles que no fueran engañados por falsos cristos, que engañarían a muchos. Se enterarían de guerras y rumores de guerras, naciones que se levantarían contra las naciones. Habría hambrunas, enfermedades y terremotos por todas partes. ¿Te suena familiar? Pero luego dice algo que se puede pasar por alto fácilmente en medio del drama. Mateo 24:10. Y entonces muchos se ofenderán.
hablando de los últimos días, entonces muchos se ofenderán. Jesús les dice a sus discípulos y a cada uno de nosotros por extensión que una de las señales reveladoras de los últimos días es una cultura de personas ofendidas. Jesús mismo saca a relucir el tema de la ofensa en Lucas capítulo 17. Lucas 17:1 dice, Jesús dijo a sus discípulos, es imposible. Digan imposible. Cuando Dios que hace lo imposible posible, dice que algo es imposible, tenemos que prestar atención. ¿Qué es lo que Jesús dice que es imposible? Que no vengan ofensas. Que no vengan ofensas. En otras palabras, Jesús le garantiza que las ofensas vendrán. Alguien te va a enviar un mensaje de texto hiriente y loco. Te garantiza que tu esposa, esposo o hijo te va a decir algo que te romperá el corazón. Jesús dice que las ofensas son inevitables, van a venir. Sin embargo, lo que Jesús no dice es que es imposible que tú y yo no nos ofendamos. Hay una diferencia, amados, entre una ofensa y ser ofendido. La ofensa es lo que sucedió. El ser ofendido es una reacción. La ofensa dice, lo hiciste. El ofendido dice, nunca te perdonaré por ello. Al final del día, la ofensa es un evento. El ser ofendido es una decisión. Es muy importante. Eso nos lleva al paso número 1 en la estrategia de bienvenida del anticristo. En el fin de los tiempos. Paso número 1, la gran caída. Paso número 1, la gran caída. En los últimos días, personas que en un momento dado declaraban que eran cristianos dejarán de lado el escudo de su fe. ¿Y qué pasará por resultado? Serán heridos mortalmente con una flecha satánica con su nombre impreso en ella. Entonces se dejarán totalmente abiertos a ser influenciados. ¿Por qué? Por espíritus engañosos y seductores y a doctrinas de demonios. Bajan el escudo, le da la flecha y las flechas vienen. No se crea que porque mira, muchas de las ofensas ocurren en la casa del Señor. ¿Sí o no? Muchas veces la gente que nos hiere peor son nuestra propia familia. O sea física o sea espiritual. Pero dice espíritus engañosos y seductores y a doctrinas de demonios. Y por eso que le dije que era importante incluir esa palabra seductores cuando está describiendo espíritu. La seducción no se trata de razón. Esos espíritus omiten tratar de convencernos intelectualmente por completo. Abandonan la razón y en su lugar apelan a nuestras emociones. Muchos en la iglesia de los últimos tiempos abandonarán la palabra de Dios a favor de ser guiados por lo que sea que los haga sentir bien o cómodos al momento. Amados, esta apostasía, este gran alejamiento ya ha comenzado. Voy a repetir eso por si acaso no me oyeron. Lo digo yo de aquí, de este púlpito. Esta apostasía, este gran alejamiento ya ha comenzado. ¿Verdad? Hay muchos ahora que quieren, ¿verdad? Quieren ir ir por todo el mundo y predicar la palabra. Es verdad, nuestro deber. Pero realmente, si hay una nación que necesita a Cristo, es los Estados Unidos. Misioneros de otras partes del mundo, Dios lo está mandando aquí. ¿Por qué? Porque los de aquí no estamos haciendo lo que tenemos que hacer aquí. Y ahora nos están mandando hermanos de toda parte del mundo que están sintiendo por el Espíritu Santo venir ¿a qué? A los Estados Unidos. ¿A qué? A predicar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque muchos se han apartado de la fe.
porque hay un gran alejamiento que ya ha comenzado. Eso completa el paso 1 de 2, que se nos da en 2 Tesalonicenses 2:3, que dice, nadie los engañe de ninguna manera, porque esto no sucederá sin que venga primero la apostasía. Esa apostasía es lo primero que viene. Pero no llegamos al asunto del anticristo, de la bestia, del falso profeta, a menos que primero no cruzamos la puerta de la apostasía. Una vez que vemos que la iglesia abandona su fe y por lo tanto experimenta las mismas heridas que sufren los incrédulos, donde los cristianos también viven en un estado perpetuo de ofensa unos con otros, una posición antitética a la que demostraría el verdadero cristiano. O sea, el cristiano se define por su amor el uno por el otro. Eso es lo que nos define bíblicamente como cristianos. No que predicamos bien, no que cargamos una Biblia grande, pero es nuestro amor el uno por el otro. Amén. Eso nos prepara para el paso número 2, que es el anticristo es revelado. Pablo nos lo dice claramente, porque eso no sucederá sin que venga primero la apostasía y se manifieste el hombre de iniquidad. Se manifieste el hombre de iniquidad. Apocalipsis capítulo 13 desentraña específicamente este tema. Comienza, amados, advirtiéndonos que muchos creyentes en los últimos días serán movidos fácilmente de su modo de pensar y estarían alarmados. ¿Cuántos de ustedes están bastante como que sorprendidos, verdad? Por cómo la gente que usted pensaban eran rajatabla, era gente que estaban viviendo una vida santa, tratando de apartarse del mundo, cómo se están comprometiendo, cómo están dejando que el mundo entre en sus vidas. La mundanalidad, la carnalidad, el libertinaje, lo vemos por donde quiera. Amado, eso no es asunto de ponerte una falda. Cuando me criaba yo, ese era el punto grande, la falda y el maquillaje. Teníamos que ser feas para Cristo. Pero ese no es el punto hoy. El punto no es si te has puesto el maquillaje por fuera. El punto es que si te has quitado el maquillaje por dentro. Fácilmente se mueven de su manera de pensar, porque no tienen una base poderosa. Eso pasa, amados, debido a los sufrimientos que están experimentando. Todos sufrimos. Pero cómo nos dejamos que nos afecte es una decisión. Dicen en esos días, ¿verdad? Muchos creyentes se sentirán inquietos y temerosos. Eso es muy importante. Estaba orando con los pastores de la sección del norte esta semana. Y le dije algo que el Espíritu Santo me puso en el corazón. Y es que estamos ahora experimentando 2 ataques espirituales muy poderosos que afectan a la eclesía. Y si están tomando notas, apunten esto. Número 1. Es un espíritu de temor. Un espíritu de temor. Nunca en mi vida yo he visto algo así. Nunca. Tengo unos añitos, vamos a decirlo, podemos ponerlo así. He estado sirviendo al Señor por muchos años, más de lo que muchos de ustedes han tenido sobre la faz de la tierra. Pero yo nunca he visto algo así. Ahora vivimos en un momento en que el gobierno y los medios de comunicación se han ocupado de llevar un concepto a nuestro subconsciente colectivo, utilizando COVID-19 como la cápsula de entrega. ¿Y cuál es el mensaje? Ten miedo. Ten miedo. Te lo dicen de muchas maneras, por donde quiera. Es importante para los planes, por la estrategia, yo no sé.
Pero es sumamente importante que nos mantengan en un estatus, en un sitio a donde estamos existiendo con miedo. ¿Por qué? Porque el miedo es lo opuesto a la fe. Y la fe es lo que te protege de los dardos, del ataque satánico. Obviamente es lo que el diablo está haciendo. Número uno, ten miedo. El segundo mensaje que todo medio de comunicación está intentando plantar en nuestra mente es el precursor del día del Señor que hemos mencionado. ¿Y cuál es este mensaje? Mantente ofendido. ¿Ten miedo? Mantente ofendido. Los medios de comunicación devalúan deliberadamente la experiencia individual en favor de un consenso colectivo que no está basado en la razón, la lógica o la historia, sino en la emoción. Antes era que tú me ofendes, yo identifico la ofensa, me confronto, hablamos, ¿verdad? Arreglamos la situación y luego nos abrazamos y todo está bien, ¿verdad? Eso no es el punto ahora. Al punto ahora es decir, yo estoy en ese estatus, yo estoy en esa situación a donde más nunca voy a poder salir de esto por lo que me hicieron gente, ¿verdad? De la cual, un grupo de la cual tú eres una parte. Y ese grupo ha afectado el grupo mío y por eso estoy ofendido y no te puedes disculpar. Ni necesariamente puedes cambiar. Lo que quiero que hagas es que entiendas de qué grupo tú eres y cómo son la gente de tu grupo. ¿A qué fin? A ningún fin. El fin es destrucción. El fin es crear barreras entre una persona y otra. ¿Te puedo decir algo? Cristo me salvó a mí individualmente. Soy parte de una iglesia, pero esa iglesia está compuesta de individuos que se han rendido al Señor, que a través de su arrepentimiento y su fe en Jesús se han hecho parte de una gran tribu. La iglesia preciosa de Jesucristo que Él ha comprado con su sangre. ¿A quién? Al rico, al pobre, al esclavo, al libre, al hombre, a la mujer. Dios no hace excepción de personas. Todos somos exactamente igual ante los ojos de Dios. En los últimos días, con el pueblo de Dios sintiéndose incómodo y temeroso, las personas que buscan engañar al pueblo de Dios vendrán y tergiversarán el mensaje del apóstol Pablo, afirmado haber escuchado directamente de Dios o introduciendo interpretaciones torcidas de las Escrituras que establecen falsamente que el día del Señor ya ha llegado. El día del Señor, amados, le dije que lo escriba, que lo apunten anteriormente. El día del Señor es un tiempo, vamos a estar hablando de eso el martes en las dos clases maestras, pero lo que se dice el día del Señor es un tiempo de juicio en los últimos días que incluyen el rapto, un periodo de tribulación de 7 años, la segunda venida de Jesús, el reinado milenario de 1000 años de Jesucristo. Eso es una área muy interesante, vamos a hablar de eso, vamos a desarrollar eso. Y finalmente un juicio del gran trono blanco donde los muertos inconversos y el diablo y sus ángeles caídos serán juzgados. Bueno, esto fue bastante informante, me imagino, pero ¿cuál ha sido mi punto hoy? ¿Cuál es mi punto con todo esto? Amados, he dicho lo que he dicho esta mañana porque el Espíritu Santo me dijo que lo diga para advertirle que no se permita ser uno de los que se apartan, que consciente o inconscientemente juegan un papel en esta rebelión. Ore por su discernimiento espiritual. Ore
por una nueva llenura del Espíritu Santo. Es la función del Espíritu Santo, según el Evangelio de Juan, guiarnos a toda verdad. Juan 16:13 dice, cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. Pues no hablará por sí solo, sino que hablará todo lo que oiga y les hará saber las cosas que han de venir. Según la palabra de Dios, la verdad no es un qué, es un quién. Jesús nos dice en Juan 14, versículo 6, dice, yo soy el camino, la verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Amados, no te permitas ser uno de esos que bajan su escudo de fe, abriéndose al dolor y a la ofensa que los alejará de Jesús. Amados, resistan los espíritus seductores que lo tratan, que lo tientan a valorar sus propias opiniones humanas sobre la voluntad declarada de Dios en su preciosa palabra. Lo que impulsa a valorar la experiencia sobre la palabra revelada de Dios. Amados, si resiste en el nombre de Jesús, con la ayuda del Espíritu Santo, tendrás éxito. Santiago 4:7 nos dice, someteos a Dios y resistís al diablo, ¿y qué? Y de vosotros huirá. Pero amados, esto requiere violencia espiritual de nuestra parte. Esto nunca ha sido fácil. Y se volverá aún más difícil a medida que se acerque el día del Señor. Jesús mismo nos dijo, Mateo 11:12, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos se apoderan de él. El reino de Dios sufre violencia y los violentos se apoderan de él. Terminó dándole la oración de Pablo con los creyentes en Tesalónica, en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, en el mismo capítulo que sacamos los versículos claves hoy. Es así que, hermanos, estén firmes y retengan las doctrinas en que han sido enseñados, sea por palabra o por carta nuestra. Y el mismo Señor nuestro Jesucristo y nuestro Padre Dios, quien nos amó y por gracia nos dio eterno consuelo y buena esperanza, anime el corazón de ustedes y los confirme en toda obra y palabra buena. Nuestra fuerza viene del Señor. Pero amados, tenemos que tener cuidado. No es para que nos asustemos o nos sentimos inquietos. Esos son los que van a último instante, van a ser engañados. Pero el resto de nosotros, amados, tenemos que estar preparados. Tenemos que examinar, deja que el Espíritu Santo tome el control de tu vida. Amados, nadie que es un adicto al crack pensó, quiero ser un adicto al crack. Y yo creo que mucha gente que se van a encontrar en el infierno nunca hicieron una decisión, quiero ir al infierno. Sino que se dejan engañar. La iglesia de Laodicea, en el libro de Apocalipsis, que representa la iglesia del último tiempo, es una iglesia que está ciega, está completamente autoengañada. ¿Y qué hacemos? Acérquense a Jesús. Sométanse a Él. Diga al Espíritu Santo, toma el control de mi vida. Hoy más que nunca es sumamente importante que seamos guiados por el Espíritu Santo. Porque le voy a decir algo, van a estar recibiendo enseñanzas de gente que uno pensaba, obviamente una persona, un hombre o una mujer de Dios. Pero lo que no saben es que esa gente se han comprometido. Han dejado, han abierto alguna parte de su vida, una apertura a un espíritu seductivo.
siguiendo su hambre carnal, siguiendo sus deseos humanos y carnales. Entonces eso entra adentro de uno y uno es influenciado por eso sin ni saberlo. Sin ni saberlo. Por eso que es importante, amados, que examinemos nuestros corazones en esta mañana. ¿Le has dado una apertura al enemigo? ¿Hay un hueco en tu vida que has llenado con algo que no es Jesús? Amados, ¿han bajado su escudo de fe? ¿Se han dejado ser heridos por los dardos del enemigo? Quizás estás sentado aquí o sentada aquí y estás ofendido por algo que te ocurrió, sea personalmente o en la iglesia o con un familiar. Y te has convencido que, como quiera, yo estoy bien, porque Dios conoce mi corazón. Sí, Dios conoce tu corazón, pero juzga tus acciones. Y analiza tus pensamientos. Amados, nosotros pecamos no solamente con actos, pero con pensamientos. Cuando dejamos que ciertos deseos, que al sentir o al aparecer quizás no son malos en sí, pero si lo ponemos antes de Dios, se convierten en pecado. ¿Qué es lo que está controlando tu vida? Tus acciones, tus pensamientos, tu manera de vivir, tu hogar. Yo te garantizo a ti hoy, ahora mismo, si has abierto algo en tu corazón, eso ya está afectando o ha afectado sus hijos. Se lo declaro de aquí, porque es un principio espiritual. Esto fluye de generación en generación. Si eres un hijo de Dios, guiado por el Espíritu Santo, esa bendición no solamente es para ti, es para tus hijos y para los hijos de tus hijos. Pero si nos abrimos, si les abrimos la puerta, muchos de ustedes me dicen, pastor, yo no le abrí la puerta, pero le abriste la ventana. No le abriste la puerta, le abriste la ventana, le diste una guiñadita. Y le dice, mira, métete por aquí. Inclinemos nuestros rostros.